Muy buen día para todos. Hoy es un día bendecido, hoy es un día especial. Continuamos con este maravilloso estudio de la fe, un salto hacia lo imposible. Quiero que antes de que iniciemos, entreguemos este tiempo delante del Señor, dando gracias primero a ustedes por continuar allí conectados, por continuar capacitándose, por entender que la responsabilidad no es frente a una persona, sino frente al Señor, que ustedes están aprendiendo y que es un compromiso que ustedes han adquirido con ustedes mismos y delante del Señor. Dios, yo te doy gracias en este día por este tiempo que tú nos permites compartir de tu palabra, profundizar en ella, Señor, y dar, Señor, oh Dios Santo, un poco a aquellos, Señor, que están aprendiendo, un poco de lo que tú nos has dado, de lo que tú has dado de conocimiento, Señor, y a través, Señor, oh Dios Santo, de esta conexión, Señor, yo pido que tú bendigas cada vida que está allí conectada, que tú bendigas cada corazón, Señor, que tú des el entendimiento, Señor, y como dice tu palabra, el querer y el hacer, Señor. Que no quede solo en un cuaderno, sino que también sea sellado en su corazón este conocimiento que se adquiere el día de hoy. Te damos gracias, amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de para qué es la fe. Es importante que nosotros, todos nosotros, entendamos la importancia que tiene la fe. Esta palabra de la fe, esta herramienta de la fe, hace parte importante de cada vida, debe hacer parte importante y debe ser una impronta en la vida de cada persona. Porque muchas veces la gente piensa que solamente el amor, que solamente el perdón, que solamente la justicia, sí es importante, pero también es importante la fe. Y hoy vamos a hablar para qué nos sirve. Vamos a hablar acerca de 13 ítems que nos pueden llevar a profundizar, basados todos en la palabra del Señor, basados todos en citas bíblicas de para qué nos puede servir la fe. ¿Para qué es esta herramienta que el Señor nos ha dado, que es la fe? Vamos a ver el primero, vamos a abordar este primer ítem que nos habla de para ver a Dios. Miren qué importante que es la palabra ver a Dios. Muchos dirán, yo no lo puedo ver. No se puede ver a Dios, pero veamos que nos enseña Hebreos 11:6. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que a Dios tenemos que verlo en todas las cosas de nuestra vida, tenemos que aprender a verlo como nuestro Padre, tenemos que aprender a conocerlo, y dice que cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. No podemos hacer una oración hueca, vacía, repitiendo lo que muchos dicen, repitiendo lo que otros han dicho, que nos han enseñado oraciones, y a veces las personas repiten, pero no tienen conciencia de que se están acercando o dirigiendo a una persona que existe, y este es nuestro Dios, nuestro Padre, y que recompensa. Mire que no solamente cuando nos acercamos creemos en Él, le vemos, sino que también recompensa, dice Hebreos, a quienes lo buscan. Entonces, debemos acercarnos para verlo, debemos buscarlo para verlo. Segundo punto, segundo ítem, dice para nuestra salvación. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿cierto? La fe para la salvación. Romanos 10:10, ¿qué nos enseña? Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Volvamos a leerlo, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, la fe para nuestra salvación, necesitamos entender que cuando nos acercamos a Él, que cuando creemos en Él, somos salvos. Para ser salvos necesitamos sí o sí tener fe. Ser justificados, saber que mediante ese sacrificio de la cruz nosotros somos justificados. Dice la palabra que tenemos un abogado que es Jesucristo, un abogado para con el Padre que es Jesucristo.
y que cuando nosotros confesamos, no solamente tenemos que creerlo, wow, qué importante es creerlo, pero también confesarlo, hablarlo, decirlo, el poder que hay en la palabra de nosotros acerca de la salvación. Tercer punto, para poder agradar a Dios. Yo te pregunto allí que estás conectado, allí que estás tomando tus apuntes. ¿Tú deseas agradar a Dios? ¿En algún momento te has preguntado o has querido ser agradable delante de Dios? No solamente ser una persona, un hijo más, que le habla, en ocasiones le pide, sino un hijo que sea agradable. Qué rico cuando los hijos son agradables. No solamente hay unos hijos, sino que son agradables. Mire lo que nos dice la palabra en Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Para recibir nuestras bendiciones, Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En este tercer punto hay dos cosas que son, acabo de leerles dos versículos que hablan de dos cosas importantes. La primera, que debemos agradarle a Dios mediante la fe, mediante creer que Él está. Vean que no es solamente hablarle a alguien, a un ser que está por allá, sino saber que nuestro Padre nos está escuchando. Y Marcos 11:24, lo que yo les leía, decía, por eso les digo que crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y todo lo obtendrán. El Padre se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él, pero sabemos que Él nos va a responder. El Padre se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él, pero sabemos que antes, dice la palabra, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a pedir, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces es necesario que tengamos fe, uno, para agradar a Dios y para saber que lo que nosotros le pedimos, Él ya no lo va a responder. Dice el número 4, para poder apagar toda flecha que nuestro enemigo lance. La iglesia constantemente, las personas constantemente se encuentran en un tiempo de guerra, en un tiempo de ataque. Constantemente el enemigo está atacando a la iglesia, atacando las vidas de aquellas personas que perseveran en el Señor. Pero una de las herramientas importantes con las que el Señor nos ha dotado es la fe. Dice Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Tómenlo. Acción de acercarse y agarrarlo. Acción de ustedes mismos revístanse, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso? Le está diciendo, además de todo esto, muchas otras instrucciones les estaba dando Pablo, pero les estaba diciendo, tomen el escudo. Revístanse con ese escudo de fe y podrán apagar todas las flechas. Mire que ahí no dice podrán desviar, ahí no dice algunas acechanzas del enemigo, no, ahí dice podrán apagar todas las flechas que el enemigo lance sobre ustedes. El punto número 5 dice para perdón de pecados. Wow, este sí es importante. Hay personas que todavía dudan y recuerdan su pasado y aún a uno todavía le hacen preguntas de, ¿será que el Señor sí ya me perdonó? ¿Cómo hago para realmente saber que el Señor me perdonó? Dice Romanos 3:25, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza a través de la fe. Debes creer, debes saber que cuando tú te acercas al Señor, que cuando tú te acercas al Padre, tú eres perdonado y que tú eres redimido. Debes tener la completa creencia, entender que no solamente es hablar si yo ya soy perdonado, sino tenerlo atesorado en tu corazón y no solamente allí, sino también en tu mente, para que Jesús pueda ingresar a nuestros corazones. Punto número 6. Efesios 3:16-17. Mire, Pablo les está diciendo, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en donde, en sus corazones.
Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Éfeso, le estoy pidiendo al Señor que a través del Espíritu Santo, a través de todo el poder del Señor, pueda mediante la fe Jesucristo habitar en los corazones. Entonces es mediante la fe que Jesús habita en el corazón de una persona. Punto número 7. Para poder vencer al mundo. Pastora, es que la lucha es fuerte, es que la lucha es difícil. Tenemos que tener fe de vencer. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para poder vencer al mundo, para saber que nosotros somos más que vencedores, para saber que nosotros en Él somos más que victoriosos. Entender que todo lo nacido, ¿quiénes son todos los nacidos? Nosotros, los que hemos nacido de Dios, los que hemos venido del Padre, los que entendemos que Él es nuestro Padre y que Él es el que nos ha redimido, podemos vencer al mundo. Jesucristo decía, Señor, no oro para que el Señor, para que los quiten los quites del mundo, sino para que les des fuerza para que ellos puedan vencer las acechanzas del mundo. Estoy parafraseando. Jesús no oró para que sus discípulos fueran quitados del mundo y de la tentación. Jesús oró para que ellos tuvieran fe y para que pudieran salir victoriosos de esas tentaciones. El punto número 8 nos habla, certifica que recibiremos todo lo que pedimos. La fe certifica que recibiremos todo lo que pidamos. Debemos entender que la fe no es solamente para activar un milagro, para responder la necesidad, para salir del importuno que estés pasando, para salir de la necesidad que tú estés viviendo, no solamente para eso, sino saber que nosotros recibiremos lo que pidamos. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este va muy ligado a uno que yo les leía en el tercero. Entonces necesitamos cuando nos acercamos a Él, tener esa entera convicción de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. ¿Mediante qué? Mediante la fe. El 9 nos dice, nos ayuda a ver las cosas imposibles. Tan difícil que es ver lo que nosotros entender y creer lo que no podemos ver, ¿cierto? Cuando nos habla de cosas imposibles, es aquello que para el mundo no tiene ya, definitivamente no tiene ninguna respuesta. Ya no hay nada que hacer. Pero mire lo que nos habla 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. La iglesia tiene que aprender en este tiempo a caminar, no en lo que ve, sino en lo que el Señor ya dijo de nosotros, sino que lo que Él ya habló de cada uno de nosotros. Entender que no es solamente lo que vemos, que no nos determina lo que nosotros estamos, lo que gira alrededor de nosotros en nuestro entorno, sino lo que el Padre ya predestinó para nosotros, lo que el Padre dice que toda buena dádiva viene del Padre. Entonces creer que viene para nosotros, que es respuesta en las cosas imposibles. El 10, para accionar y agregar paciencia en nuestras vidas. Recuerdan que en una de nuestras clases anteriores, de nuestra escuela de entrenamiento, hablábamos acerca de qué era la paciencia. La fe nos ayuda a accionar y agregar paciencia a esa espera en nuestras vidas. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hablábamos que la paciencia es aquello que nos ayuda a esperar, pero de una manera correcta, de la manera que Dios quiere que esperemos. Entonces la fe nos ayuda para esto. El 11º punto nos dice para alcanzar la justicia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, persona que vive conforme a lo que el Señor ha hablado, conforme a lo que el Señor dice, esa es la persona justa, que se ciñe a las órdenes, a las leyes que el Señor ha dado, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la qué? Por la fe. Entonces, ¿para qué es la fe en este punto? Para alcanzar la justicia.
y no obrando en nuestra justicia propia, sino en la justicia que viene del Padre, que esa justicia es perfecta y agradable. El punto número 12 nos dice, para acceder a ser hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, para poder acceder a ser hijos de Dios, debemos tener fe. Entender que no somos no somos la ovejita, no somos la creación, somos los hijos del Padre, somos su semejanza, somos hechos a su imagen y debemos tener fe para acceder a ser hijos de Dios. También es importante que nosotros nos portemos como hijos de Dios y vivamos como hijos de Dios, pero para esto es imprescindible, impajaritable que tengamos fe. Y el punto número 13 nos habla acerca de para ser suplidos. Mire cuántas personas tienen necesidades, cuántas personas pasan por adversidades, cuántas personas pasan por momentos difíciles. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca no tendrá sed jamás. Esto no solamente habla de una necesidad física, de una necesidad de un pago, de una necesidad económica. Esto nos habla de una necesidad del corazón, de una necesidad de amor, de una necesidad de ese amor que solamente en Jesús, como dice Juan 6:35, se puede tener. Por eso él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿a quién? A Jesús. Y acuérdense que para llegar a Jesús necesitamos tener fe. Nunca tendrá hambre. El que en mí cree, creer habla de fe. No tendrá sed jamás. ¿Estás pasando por alguna necesidad? ¿Estás pasando por alguna tribulación? Debes tener fe. Entonces, dando ya como un cierre a este estudio, a esta escuela del día de hoy, es importante que medites en estos 13 ítems sobre para qué es la fe y veas que no solamente la fe es para que el Señor nos responda, nos traiga, nos supla nuestra necesidad, va mucho más allá. La fe es una herramienta que va mucho más allá de lo que nosotros como seres humanos podamos entender. Les bendigo, les doy muchas gracias por hacer parte de esta escuela de entrenamiento, que el Señor les conceda un día excelente.